Bien, estimados alumnos, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar presentes en esta nueva sesión, semana 11. Vamos a ver hoy día, voy a darle algo, un poquito que no estaba en la planificación, pero sí es importante que ustedes lo conozcan. No sé si esto lo habrán visto ustedes en metodología, para así ir afianzando ciertos conocimientos que le permitan a ustedes ir mejorando, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el problema. Cuando ustedes van a empezar un proyecto, una investigación o cualquier tipo de solución ante un cliente, necesitan analizar la situación presente, es decir, mi estado inicial 1, y de acuerdo a ese problema que me genera un conflicto, que me genera una insatisfacción, ustedes tienen que plantear una probable solución a futuro inmediato que permita satisfacer óptimamente, de manera deseada, de esas personas afectadas. Es decir, la primera instancia es una situación empeorada, que es actual, y la segunda es una situación mejorada, que ustedes estiman proyectarla a un futuro inmediato. Es decir, partir de donde estamos hacia dónde queremos ir. A través de algunas herramientas de diagnóstico o también con el proceso de cómo hacerlo a través de un proyecto, utilizando herramientas que me permitan mejorar. En este caso, lo de ustedes pues sería la parte técnica de TI en general, para poder satisfacer los requerimientos del cliente. Es decir, es importante saber en dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo lo voy a hacer. Bien, inicialmente, ¿qué es lo que se quiere? Un requisito esencial para poder formular la investigación, para poder formular el proyecto, para poder formular el informe o lo que ustedes quieran presentar. Es decir, deben tener claro la identificación del problema. ¿Qué es lo que quieren solucionar? Bien. Eso me permite recopilar información para establecer un diagnóstico. Utilizo la información, los datos más relevantes, y de esa manera voy a describir, voy a formular en manera coherente, sistémica y completa. Es decir, la investigación y la solución que quiero hacer. Si hay preguntas, pueden hacerlo a través del chat. Bien. ¿Cómo empiezo a preparar mi trabajo, mi proyecto, mi investigación? Pues muy fácil, pues identifiquen la idea primero, empiezan en la preparación, identifiquen la idea, ¿qué quiero hacer? Eso en el inicio de la etapa de análisis. Vean quiénes son los informantes claves que les pueden dar la información, que les pueden dar datos. Esa información puede ser escrita, esa información puede ser digital, esa información puede ser verbal, pero que esté validada. Esto me va a permitir ya ir identificando el problema, cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar, cómo técnicamente, a manera de solución, cuántas maneras de solución tengo y cómo lo voy a diseñar, cómo voy a diseñar mi proyecto. ¿Qué se recomienda? Iniciar el proceso identificando los informantes clave. Ya lo reiteré en la parte anterior. De esa manera, yo voy a tener, ojo, mi problema central, porque puedo tener muchos problemas, pero veo el más relevante, el más importante, y de ellos tengo que establecer la relación causa-efecto. Es decir, cuáles son las causas que me están generando el problema y qué efectos este está teniendo. Bien. Y finalmente, culminar con la preparación completa del diseño del proyecto, del diseño de la investigación, entre otras cosas. Bien. Cuando yo selecciono las ideas, estas tienen que ser de alto interés. Tienen que ser de alto interés, no tienen que ser cualquiera. Allí me va a permitir identificar el problema relevante y voy a darme cuenta si este se puede resolver. Voy a darme cuenta si se puede resolver, cuáles son sus ventajas, beneficios y potencialmente cómo puedo contribuir a la comunidad científica, cómo puedo contribuir a ese conglomerado que está teniendo su problema. Es decir, tengo que ver que los costos razonables para poder establecer la solución sean alcanzables. En este caso, pues yo tengo que empezar a aplicar un mecanismo de jerarquización de criterios de prioridad para su selección. Es decir, es importante, es pertinente, es urgente, entre otras cosas. Después de que viene la definición de ideas, ahora definimos los objetivos. El objetivo es el propósito, es el motor de la investigación, es la razón de ser,
de lo que quiero hacer. Caso contrario, no lo hago. Dice que es muy importante definir adecuadamente los objetivos, formularlos con precisión, que ese objetivo sea consensuado, que estén de acuerdo con todos los involucrados, porque acuérdense que lo que yo hago no es para mí, lo que yo hago es para la parte que está surtiendo el problema. Y además, tengo que conocer bien la situación inicial. Es decir, tenemos que ser como el médico, conocer bien la enfermedad para darnos cuenta si esta puede solucionarse o no puede solucionarse. Bien. Luego nos vamos, ahora sí, a ir bosquejando el diseño de mi proyecto, el diseño de mi investigación. Y generalmente se recomiendan 3 pasos, yo aquí lo tengo bastante amplios. El primero es, dice que debo estudiar explícitamente las opciones o vías razonables de solución. Es decir, de cuántas maneras yo puedo solucionar mi problema. De cuántas maneras. Por ejemplo, si me piden que realice un sistema informático, yo le digo al cliente, a ver, la primera opción es hacerla bajo plataforma móvil. La segunda opción es hacerlo bajo plataforma web. Y la tercera, hacerlo por módulo de escritorio. Ya tengo 3 opciones. Otra manera de analizar ese primer paso, decirle, a ver, usted ya tiene un sistema, ¿quiere un sistema nuevo, adaptado a la medida? ¿Quiere un sistema, el que tiene, que se lo actualice? ¿O quiere que ese sistema existente, se lo mejore, pero con personal externo? A eso se refiere el paso 1. ¿Cuántas maneras de solucionar el problema? 2. De las opciones que ya planteamos anteriormente, selecciono la que mejor convenga. No solo los intereses de la comunidad, sino en función de calidad, cantidad, costo y tiempo de diseño. Es decir, en función de la C4. Y un tercer paso, yo tengo que, una vez que ya definí con cuál voy a trabajar, empiezo a realizar de manera detallada, de manera progresiva, todas las dimensiones del proyecto. La parte técnica, el diseño, el tipo, el enfoque. Incluso voy a ir determinando mi presupuesto y mi cronograma. Posteriormente vamos estableciendo el análisis y aprobación. Es decir, muy bien, ya tenemos el diseño, ahora sí necesito que alguien lo revise y me indique si está correcto o no está correcto, o qué hay que ajustar. Entonces, es importante esta parte porque antes de comprometer dinero, antes de comprometer tiempos de desarrollo, es decir, para no caer y decir, ah, no nos sirvió. Entonces yo tengo que hacer un análisis explícito de viabilidad, de factibilidad. Examino todo absolutamente, desde el inicio de las ideas hasta el presupuesto y cronograma. Si este se justifica o no se justifica, entonces se tomará la decisión de continuar adelante. Si se justifica, si se aprueba, si se llega a un acuerdo con el cliente, que el cliente está de acuerdo con el precio, que el cliente está de acuerdo con la solución que se les quiere dar, entonces es en ese momento cuando empieza a hacerse el desarrollo de su proyecto, el desarrollo de su investigación. Y lógicamente hay que irlo documentando. En la parte de documentación ya ustedes, bueno, más que ya lo sepan, ya se les ha enseñado, tienen el material, tienen allí las guías de los trabajos, como para ir ya orientándose sobre los estilos, los aspectos formales, citas, cómo debo redactar, entre otras cosas. Bien, pero centrémonos en la fase de desarrollo. En esta fase, ahora sí se empieza a trabajar con el diseño, se empieza a trabajar con los objetivos, con el cronograma, con el presupuesto y desarrollar las actividades para obtener mi producto final. Y ese producto final será el medio, será el instrumento que me permita solucionar o mejorar el problema identificado. Tengo que hacer la corrección de todas las fallas a tiempo, ¿sí? Corregir las deficiencias una vez que ya lo implante. Desarrolla, implanta, empieza a hacer pruebas y
corrija todas las fallas que ustedes encuentren. Haga pruebas pertinentes en diferentes equipos, en diferentes entornos, cosa que usted ya va descartando cualquier deficiencia o fallo que tenga el proyecto. Y algo importante es sobre la evaluación. Realmente a veces creemos que hacemos las correcciones al final, tal como lo vimos en el paso anterior. Pero observemos que yo las evaluaciones, las correcciones las hago desde la etapa de planificación, es decir, desde cuando inician las ideas. Mientras estoy evaluando, mientras me están revisando para ver si me contratan o no, mientras desarrollo y mientras esté operando. ¿Sí? Son importantes de que se debe realizar la mayor cantidad de evaluaciones posibles. Esto me permitirá determinar en qué medida se logró los objetivos, en qué medida me está enseñando nuevas experiencias. En otras palabras, voy a establecer, o estas evaluaciones me permitirán establecer si mi proyecto fue exitoso o no fue exitoso. Es decir, si la solución que estamos proponiendo, que estamos implantando, que ya se está aplicando, va a solucionar o a mejorar la situación inicial empeorada que me estaba generando problemas y me estaba generando conflictos. Pero bueno, vamos al inicio. Ya hemos visto todo el proceso que se hace, pero yo quiero clarificar y hacer hincapié aquí. ¿Cómo defino el problema? Bien. El problema nace desde el origen de la idea, ¿sí? Por eso es importante un proceso de planificación. Esto es clave en un trabajo de ingeniería. Esta palabrita planificación dice mucho, ¿sí? Hasta para irme de paseo yo tengo que planificar a dónde me voy, cuántos días me voy, dónde me voy a hospedar, cuál es mi presupuesto. Si me quiero ir al cine, tengo que planificar, ¿me voy al shopping o me voy al mall? ¿Qué película veo? ¿En qué horario voy a verlo? Ah, me voy el día domingo porque es 2x1, etc. Entonces, es importante la planificación. Para hacer una comida, para hacer el desayuno, el almuerzo o la merienda, yo tengo que planificar qué voy a hacer, a qué hora lo voy a empezar a hacer, dependiendo de lo que quiero hacer, y contando con los recursos o insumos. Es decir, hay que ver de una manera, utilizando la técnica de la observación, empiezo a percibir la necesidad de estudiar y analizar muchos ámbitos, muchos enfoques, dependiendo del problema que se quiere solucionar. Bien. Es importante tener claro lo siguiente. Normalmente nosotros como ingenieros o como estudiantes de ingeniería, al inicio nos decían, vamos a ver en la materia de cálculo, de física, de matemática, qué sé yo, vamos a resolver el problema. Ah, miren, ya tenemos un problema técnico, un problema matemático, un problema de física, y también tenemos otro tipo de problemas, y eso es lo que les voy a aclarar aquí. Bien, un problema dice que debe analizarse si están fijadas las limitaciones. Bien, si están fijadas las limitaciones, entonces es un problema cerrado. Es decir, es un problema que ya tiene solución. Son los ejemplos de matemáticas, los ejemplos de física, de cálculo, etc. ¿Sí? Esos son los problemas cerrados. Es decir, los problemas que ustedes ven en las asignaturas de ciencias básicas, como física, como matemáticas, entre otras, son problemas cerrados y cuyos ejercicios ya tienen una solución. En cambio, los problemas abiertos son los que nosotros no sabemos cuál es la solución. No sabemos cuál es la solución. Me duele la cabeza, pero yo no sé si me dolerá la cabeza por cuestiones de que se me subió la presión, por cuestiones de que me dio insolación, entre otras cosas. Entonces yo no puedo medicarme cualquier pastilla. ¿Sí? No puedo medicarme cualquier pastilla. Entonces, en ese sentido yo tengo que definir mi situación inicial para posteriormente plantear mi situación final. Entonces, los problemas abiertos son los problemas con que nos vamos a encontrar en la vida cotidiana con los clientes. Un cliente me llama para que le solucione un problema en su cableado estructurado, me está diciendo que tiene problemas en el cableado estructurado, pero yo no sé dónde. ¿Sí? Será en el servicio de conectividad, será en la instalación cableada, será en la instalación inalámbrica, será cuestiones
de los equipos. Entonces, miren, no sé la respuesta. Tengo que empezar a buscar, tengo que empezar a investigar como un detective hasta dar con el problema. Pero para esto yo necesito hacer un protocolo. No es que me dijeron que tienes ese problema de conectividad que empiezo a desbaratar todo. No, tengo que ir paso a paso, viendo y analizando, primero preguntando, a ver qué pasó, desde cuándo pasó, qué sucede, y verificar ciertas máquinas si tienen o ciertos usuarios qué problemas tienen, y desde allí empezar a ir descartando posibilidades, sin desbaratar, sin desconectar todo el sistema. Bien. Entonces, miren, ya le aclaramos, nosotros en el mundo profesional nos vamos a encontrar con problemas abiertos, mayormente. Pero bueno, ¿cómo definimos un problema? Un problema dice que me representa y me describe una situación o estado negativo. Ojo, me representa o describe una situación o estado negativo. ¿Sí? Dice que debe ser de la realidad, debe afectar a un grupo de la población en un área geográfica. Miren, es clarito. Representa y tengo que describirlo como una situación o estado negativo. Por ejemplo, si yo digo, tenemos las máquinas de laboratorio X, las tenemos infectadas por virus, entonces yo no puedo decir el laboratorio X no tiene un sistema antivirus. Eso no es el problema. ¿Sí? Y dice que el problema no es la ausencia o carencia de algo. Entonces yo tendría que decir que las computadoras o un alto índice de las computadoras del laboratorio X se están infectando por virus informáticos. Causas. Las causas de infectación, probablemente el sistema antivirus es ineficiente. Otra causa, uso de dispositivos de origen desconocido. Otra causa, uso de archivos o de enlaces del Internet de dudosa procedencia. ¿Qué me ocasiona? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto? Que los computadores están desconfigurados, que los computadores que se me han dañado archivos, que se me han perdido archivos. En general, eso me causa pérdida de información y gastos económicos y de tiempo. Entonces, esa es la forma como se describe un problema. Dice que un problema es un estado que me genera insatisfacción, que me genera malestar, que me genera conflicto. Es algo que me genera conflicto. Bien, entonces es importante que se grabe con esta lámina la definición del problema. ¿Cuáles son las características del problema? Dice que el problema debe ser de la realidad, debe ser verificable, debe ser de fácil verificación, debe tener solución, debe tener un origen de causas y de efectos o consecuencias directas sobre la realidad. Esas son las características de un problema. Bien, me encontré por allí algo importante y me he dado cuenta después de muchos años que ando en este campo de los proyectos, de la investigación, una frase de Albert Einstein respecto a los problemas. Dice que él decía que es más importante para el desarrollo de la ciencia saber formular un problema antes que encontrar soluciones. ¿Sí? Es más importante saber identificar un problema. Por eso una de las cosas que yo siempre valoro, la del médico. El médico es uno de los mejores proyectistas, pese a ser un profesional de las ciencias médicas, donde trata con seres humanos, seres vivos, en donde tiene que identificar cuál es la enfermedad. Mientras no identifique la enfermedad, él no puede dar una solución, no puede dar una receta, así por así. Bien, entonces, esto me ha llevado a la reflexión de que la investigación debe tener un desencadenamiento de actividades, una planificación. Me permite establecer que yo debo tener vías de acceso al campo de conocimiento, es decir, de qué manera yo la puedo solucionar. Y se me empiezan a generar ciertas pistas, ciertas pautas. Recolecto información, recolecto datos. ¿Cómo lo hace el médico? Preguntándole al paciente, ¿qué te pasó? ¿Desde cuándo? ¿Dónde te duele? ¿Te duele allí? ¿Te duele más acá?
Esas son las pistas en la investigación. Finalmente, los resultados se condicionan, voy viendo cuáles son los datos más relevantes, cuáles son los que me interesan, para de acuerdo a eso establecer mi problema y el diagnóstico en general. Miren esta importante reflexión que hace o que hacía en su momento Albert. Pues bien, vamos viendo algunos ejemplos de manera práctica. De formulaciones de problemas. Miren, bajas calificaciones. Esto es un problema. Una descripción de un problema es una baja calificación. ¿Qué conflicto me genera una baja calificación? Me genera preocupación, ¿verdad? Me genera estrés. Si tengo un negocio en estos momentos de COVID, las ventas están bajas. Un problema, las ventas están bajas. ¿Cuál es mi conflicto? ¿Cuál es mi preocupación? Que probablemente voy a perder en mi rentabilidad. Probablemente voy a tener que cerrar mi negocio. Bien, tengo problemas de bajo peso. Bien, si yo veo que me estoy bajando de peso, entonces empiezo a preocuparme. ¿Qué pasó? ¿Debe estar enfermo? Si hay incremento económico, en este momento tenemos lo contrario. Hay un decremento, hay un decrecimiento de la economía por los problemas que tenemos, Por favor, a ver si silencian esos micrófonos. Alguien por ahí está con alguna bebé. Bien. Entonces, miren, ¿ve? Aquí tengo 1, 2, 3, 4 formulación de problemas. ¿Sí? 4 formulaciones de problemas. Bien. La causa de mi baja calificaciones, baja preparación, ¿verdad? La causa de bajo peso, probablemente bajo consumo de alimentos. Las causas de baja ventas, probablemente hay poca oferta, hay poca demanda, precios inaccesibles, no hay dinero, en este caso para poder comprar, entre otras cosas. Bien, ahí tenemos un segundo ejemplo. En mi lado izquierdo tengo algunos ejemplos de de problemas descritos de manera incorrecta, y en mi lado derecho de manera correcta. Dice, hace falta. Ya dijimos que por definición la palabra hace falta ya me indica que está incorrecto la formulación del problema. Hace falta un sistema antivirus. Entonces, mi problema correcto de formularlo sería, existe una alta afectación de virus al software y al hardware. Hay que desarrollar una aplicación informática. Determinar el proyecto no es formular el problema. Yo puedo decir que los procesos manuales en el área de contabilidad de la empresa X son deficientes, entre otras cosas. Ausencia de un sistema. Ausencia es lo mismo que no existe. Entonces, sistemas operativos incompatibles, desactualizados. No se cuenta. No, por definición, tampoco está correcto. Lo correcto sería elevado déficit de infraestructura. No hay material de mantenimiento. Insuficiente mantenimiento o insuficientes materiales de mantenimiento de hardware y software en los laboratorios. Entonces, aquí tenemos lo incorrecto y lo correcto. Y con pocas palabras, no tanto. Bien. Aquí luego ahora tenemos, y mire, ya se me va formando un esquema. Causa que me generan el problema central y qué efectos me genera ese problema central. Es decir, ahora lo presento el problema como una relación causa-efecto. Presento ahora mi problema como una relación causa-efecto. Bien, dice, primero tengo que identificar mi problema. Dice que hay una alta afectación de virus al software y hardware del laboratorio 201 de la FACSI. Miren, me tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 palabritas. Está bastante claro. Alta afectación de virus al hardware y al software. ¿De dónde? Del laboratorio 201. ¿De qué lugar? De la FACSI. ¿Cuáles son las causas? Aquí he puesto 2. Podemos poner muchas más por cuestión de ejemplo y de espacio de la lámina. Tengo 2. Uso de archivos con virus informáticos, revisión de páginas o archivos no confiables. Me generan este problema. ¿Cuáles son los efectos?
me está haciendo perder información, me está dañando el hardware y el software, y en general tengo pérdida de recursos y de la seguridad de gestión de la información. Entonces, se les ha compartido 3 ejemplos del problema que ya me está estableciendo una relación causa-efecto. Bien, hay otras características adicionales del problema, que yo tengo que saber desde cuándo ocurre y por qué es necesario darle solución. El conflicto es una insatisfacción que me permite definir lo que sucede, que me permite determinar y describir claramente la situación que se observa. El problema debe redactárselo de manera acotada, es decir, delimitado, concreto, específico, abarcable, identificable, y debe contar con información básica necesaria. Entonces, yo creo que estoy siendo bastante claro en la definición de un problema, y déjenme decirles, no lo enfoquen como metodología de investigación, no lo enfoquen como lectura y escritura de textos académicos, enfóquenlo como profesionales de ingeniería, que yo necesito identificar un problema para poder dar solución técnica a mi cliente, y de esa manera poder cobrarle mis honorarios profesionales. También dice que otra de las características del problema es que no debe hacerse ninguna mención a propuestas, es decir, ya vimos un ejemplo por allí. Formular un problema no es mencionar la solución. El problema es una situación negativa. Ya vimos que me genera una relación causa-efecto. Representa y describe una situación de estado negativo de la realidad, no inventado, no ficticio. Es decir, debe ser convincente y que pueda comprobarse. Dice que una vez que yo tenga la información, me permite generar un árbol de problemas como una técnica. Es decir, este es un árbol de problemas. Este es un árbol de problemas. ¿Sí? Es decir, como que tuviéramos el tronco, las raíces, las ramas y los frutos. ¿Sí? Más o menos es lo que me quiere establecer allí, en que ya se me genera un árbol de problemas. Y me permite identificar en todas sus dimensiones la relación causa-efecto de ese problema identificado y que tratamos de solucionar con una herramienta, con un medio llamado proyecto solución. Y ese proyecto solución puede ser cualquier solución informática que ustedes planteen. Además dice que yo tengo que formular con una frase, mi problema, formular con una frase o texto, algo como que estuviéramos viendo una fotografía. Una fotografía está allí. Salí despeinado, salí dormido, alguien me puso por atrás algún ademán, me hace ver gordo esa posición, etc. Algo así tengo que yo describir con esa frase el problema. Debe establecerse la tendencia del problema, especificar su ocurrencia, determinar a quiénes está afectando y dónde está ocurriendo. Ahí tenemos otros ejemplos. Tenemos 5 ejemplos más de problemas. Bien. ¿Cómo empiezo a determinar la necesidad? Bueno, miren, veamos, miren, aquí tengo las ideas del proyecto que yo quiero hacer y digo que se empieza a establecer aplicaciones móviles, perdón, empiezo a establecer aplicaciones móviles con Android. También tengo que establecer aplicaciones IoT, es decir, aplicando el Internet de las cosas. ¿Cuáles son las características ya? Sobre las aplicaciones móviles quiero hacer algo sobre delivery de comidas rápidas. Sobre IoT, monitorear variables ambientales. ¿Qué necesidad o problema quiero satisfacer? Entrega de pedido a domicilios. ¿Sí? Porque en este momento de confinamiento o a altas horas de la noche se dificulta salir a comprar alimentos. En la parte del segundo ejemplo, se ha estimado que existe un impacto negativo, un impacto ambiental negativo en algunas zonas de la ciudad Y. Entonces, miren, ¿ve? Tengo mi problema, pero a partir de una idea, ¿qué pasa? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero solucionar?
por ciertas características y establezco ya la necesidad o el problema formulado o identificado. Bien. Dentro del problema de investigación o de mi proyecto, es pertinente, es importante que a través de esta gráfica, de este escalador, en la que está equipado, prácticamente tiene todas sus extremidades completas, tiene el terreno o el lugar a donde va a escalar. Entonces, en base a eso, hacemos ciertas referencias relativas para poder aclarar la situación. Bien, el planteamiento del problema lo hace a través del cerebro, es decir, bueno, pienso, ¿cómo tengo que escalar esa montaña? ¿Por dónde la escalo? ¿Sí? Dice que el marco referencial, que es el soporte teórico, es el suelo, es decir, sobre qué me sustento, cuál es mi lugar donde estoy asentando, voy a realizar mi escalada en la montaña. El marco de referencia empírico, es decir, mi experiencia, cómo lo sé hacer, lo hago con las manos, es decir, yo tengo que ayudarme con ciertas herramientas, lógicamente, mientras sea plano, no las utilizo. Pero a medida que ya tengo una cuesta bien empinada, necesito mis manos para utilizar cuerdas o utilizar ciertas herramientas. Y posteriormente, yo tengo la metodología de trabajo, es decir, tengo que saber por dónde camino y para eso utilizo mis pies. Entonces, miren, con este simple ejemplo de este escalador, yo he establecido relativamente cómo planteo mi problema, cómo enfoco mi soporte teórico, cuál es mi soporte empírico y cuál es la metodología de trabajo a utilizar. Es importante saber cómo hacerlo, por dónde camino, cómo camino. Camino lento, camino rápido, camino por el desfiladero, camino por un tramo seguro, etc. Entonces, esperemos que se vaya clarificando las ideas. Y reitero, no lo vean desde el punto de vista de investigación, véanlo desde el punto de vista profesional. ¿Cómo soluciono el problema de mi cliente? Yo tengo que conocer la teoría, sí. Si a mí me llaman para hacer un proyecto, para dar solución a un cableado estructurado, yo tengo que conocer sobre el cableado estructurado. Si no, mejor no voy. Y si voy, tengo que investigar sobre ese marco teórico. Personalmente les digo, a mí me ha pasado, yo sí he conocido en cambio el problema, pero sucede que no encuentro solución y entonces en este momento se me facilita mucho más. Cojo mi celular, me voy al navegador y busco allí, se me ocurre, ¿por qué razón se están generando cortocircuitos frecuentes en la línea de media tensión? Y me aparece posibles causas. Y yo digo, a ver, ya revisé, no he revisado esta parte. Entonces, mire, me apoyé con los conocimientos que tenía, más otra parte que desconocía o que tenía dudas. O simplemente que no conocía y que me aclaró, en este caso, el navegador del Google. Empíricamente, no, eso sí lo puedo hacer, sí sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que trabajarlo de manera minuciosa, con bastante cuidado por el peligro que me representan los equipos con que estoy trabajando o porque estoy trabajando con energía eléctrica. Entonces, desde ese punto de vista, enfóquenlo. Es importante la investigación porque me permite imaginarme cómo puedo hacer mi alcance profesional. Para esto, yo necesito ver un enfoque y afortunadamente los ingenieros en general siempre hacemos un enfoque sistémico en base a una cadena de hipótesis. Una cadena es algo que está enganchada con argollas. Cuando hablamos de hipótesis, está refiriéndose a que yo ya preveo ciertas soluciones anticipadas o qué es lo que yo quiero lograr. Entonces, esos fundamentos básicos son similares a son similares a la estructura de una casa. Si yo voy a hacer una casa, necesito un plano. Y tengo que, para mi casa, hacer bases, las bases de la casa. Esa base de la casa es la parte teórica, los conocimientos. Yo tengo que conocer mi profesión, tengo que conocer el campo de especialización por la que me voy a lidiar como futuro ingeniero en TI. Pero ya necesito las columnas que están ancladas a las bases.
¿sí? Porque tengo que poner techos y tengo que poner paredes. Entonces, una de las columnas es el método científico. Pues bien, no se asusten con el término. El método científico lo que me implica es que yo tengo que saber observar, tengo que saber intuir, tengo que saber interpretar, tengo que saber buscar. Entonces, ese es el método científico. Observar, observar qué está sucediendo. Si está lento el internet, si las computadoras están desconfiguradas, etc. Intuir, sospecho que de acuerdo a lo que me dijeron está pasando tal situación. Enfoque sistémico, debemos darle lógica. ¿Sí? Debemos darle lógica. Yo no puedo decir voy a desconectar este cable para ver qué pasa. No, yo debo estar seguro que puede pasar. Y eso me va a dar resultados. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Si funcionó, qué bueno. Ah, entonces se debía a estos problemas técnicos. No funcionó. Algo más está pasando. Veamos, sigamos evacuando. Entonces, mi techo es el marco metodológico. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿De qué manera lo hago? Entre otras cosas. Entonces, es importante estos análisis que se les están planteando y se les están enseñando para su conocimiento. Si yo veo esta lámina, alguien dirá, pero profesor, eso de allí es de investigación. Sí, pero ya le dije, imagínense en su campo profesional. A mí me llaman a resolver problemas técnicos y yo tengo que saber las causas de ese problema técnico. ¿Sí? Para eso, para buscar la solución, yo tengo que buscar las anticausas, es decir, un remedio. Tengo que buscar un proyecto que me permita alcanzar objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Solucionar el problema. Hipotéticamente, con hipótesis, ¿cómo lo voy a solucionar o qué quisiera yo? Entonces, tengo que analizar las variables o indicadores que me establecen el problema y eso me genera una base de datos de mis variables. Si yo sé cuáles son mis variables, entonces se me va a hacer mucho más fácil identificar el problema, darle solución al problema de la forma como yo lo planifiqué. Eso se llama sistematización causal. Es una solución anticipada, la que yo estoy planteando primero de manera teórica y que luego lo determino de manera práctica. También empiezan a aparecerse ciertas interrogantes del problema. Bien, como dice allí, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero revisar? ¿Qué quiero solucionar? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las preguntas o interrogantes que tengo que responder ante el cliente? ¿Qué propósito tiene la solución que estoy planteando? ¿Cuáles son los motivos para desarrollar mi planteamiento, mi propuesta, mi solución? Hay alguien que ya lo hizo, o yo ya lo hice en otro lado, y sé cómo lo tengo que hacer, y está fundamentado. Por eso también es importante, en eso que dice ahí, que hay escrito al respecto algo. Entonces, cuando yo voy a trabajar, tengo que llevar una tarjetita, perdón, una libreta, o en mi celular, en mi blog de notas, tomar notas, tomar apuntes de lo que está haciendo. En otras palabras, tengo que generar bitácoras y se me generan estos productos. Se me generan estos productos. Esta es la documentación que en algún momento ustedes tendrán que presentarla como un informe ante el cliente. Y eso también le permite dar un valor agregado a su trabajo profesional. Tengo que demostrar qué es lo que quiero probar, cómo voy a realizar mi proyecto, cuál va a ser la estructura documental de mi trabajo escrito, dónde consulto, qué autores son mis referencias, qué necesito, qué recursos, cuánto dinero, cuánto material, qué tiempo voy a necesitar para realizar mi proyecto. Miren que prácticamente me están dando las pautas, porque el proyecto no solamente es generar mi propuesta, es decir, en la propuesta, ¿qué presentamos? Presentamos el presupuesto y presentamos el cronograma. Es más integral, con mayor información compilada. Bien.
Y terminamos con esta partecita donde dice un ejemplo con ideas preliminares. Bien, pónganle en atención, miren los colores, amarillos, azul y rojo. Empiezo entonces con una idea sobre ineficiencia empresarial. Muy bien, en la parte empresarial que es ineficiente, ¿qué quiero analizar? Quiero analizar los procesos. ¿Por qué razón? Porque me está generando un malestar. Sin embargo, entonces yo tengo un primer paso, ¿no? Mejor dicho, partí con mis ideas y hago ahora sí mi primer paso. Tengo que escribir los conceptos establecidos. Los que están al inicio todavía están muy generales. Tengo que irlos aterrizando. Muy bien. Dice que la ineficiencia empresarial tiene múltiples conceptos. Bueno, en los procesos de esa empresa, ¿qué proceso quiero analizar? El de venta, el de facturación, etcétera. ¿Cuál es el malestar? Ah, dice que hay malestar porque se forman largas colas de espera. Más aún dice que los conceptos tengo que empezar a acotarlos, delimitarlos. Ah, muy bien, dice que la ineficiencia empresarial, yo voy ahora a hablar sobre la gestión empresarial. Ah, esa gestión empresarial puede terminarme exitosa o no exitosa. ¿Qué proceso vamos a analizar? Vamos a analizar el proceso de facturación en ciertas horas los fines de semana. Y el malestar que se genera, que hace que las largas colas de espera se formen, es porque los servicios son lentos. Porque los servicios son lentos, muy demorados. Bien, continuamos con los colores amarillo, azul y rojo. Dice que luego tengo que precisar los conceptos y redactarlo como objetivo, pregunta o enunciado de investigación. Pues bien, tengo aquí que mi objetivo es lograr que lo que ya había planteado como malestar, como problema específico, tengo que establecer. Entonces, miren, determinar, mi objetivo, determinar, tiene un verbo terminado en infinitivo. ¿Qué efectos en la gestión empresarial provocan la insatisfacción de los usuarios por los servicios lentos en los procesos de facturación los fines de semana en las horas de alta demanda en la empresa X? Miren, ¿ve? Con estas palabras claves yo logré darle cohesión, es decir, poner unos conectivos, provocar, y tengo que determinar qué efectos me están generando o induciendo para mi problema de gestión empresarial. Ahora sí voy a formar mi pregunta de investigación. ¿Qué quiero resolver? O mi problema. ¿Cuáles serán? Miren, ¿ve? De aquí mismo sale, ¿ve? ¿Qué efectos produce o provoca en la gestión empresarial la insatisfacción de los usuarios en los procesos en la hora pico? De aquí mismo, de mi objetivo, yo logro determinar mi pregunta de investigación. Entonces, el enunciado de investigación se dice que insatisfacción de los usuarios por servicio lento en los procesos de facturación los fines de semana en la hora de alta demanda en la empresa X. Puedo formular mi problema de investigación como pregunta o como un enunciado. Miren, hay dos maneras de hacerlo. Si hay preguntas, si hay dudas, por favor, pueden hacerlo a través del chat. Para poder establecer ese análisis que hemos realizado, también podemos utilizar ciertas técnicas. La matriz de marco lógico con el árbol de problemas, la matriz CDU o la espina de pescado de Ishikawa, que me permite establecer el diagnóstico de un problema. ¿Cuál de las tres es mejor? Todas son buenas. ¿Cuál utilizo yo? Las combino. ¿Sí? Las combino. De esa manera trato, o mejor dicho, logro que no se me escape ningún tipo ningún tipo de fallos o de información que esté omitiendo. Bien. Estas herramientas me ayudan a pensar, mas no me sustituyen el análisis creativo. Entonces, esto es importante. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de los diagramas o técnicas indicadas. El árbol de problema es parecido
a un árbol donde el tronco me representa el problema central, las raíces pequeñas y grandes me representan las causas, las ramas, flores y frutos me representan los efectos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener estas herramientas ustedes las pueden trabajar con el Word, la pueden trabajar en el Excel o con el Visio. ¿Sí? El Visio es una herramienta, es un utilitario también del Office. Se recomienda que cada formulación del problema o de las causas o de los efectos máximo sea de 15 palabras. Si lo pueden poner en menos palabras, mucho mejor. Mucho mejor. La forma gráfica, como lo pueden hacer con estas herramientas, es importante la presentación prolija, es decir, que sea de calidad, que sea bastante práctica. Bien. Ya vimos que el árbol, a través del árbol yo puedo establecer mis problemas. Miren, también lo pueden representar mediante un organigrama. Aquí hay algo adicional que no tiene este gráfico. Las flechas deben apuntar hacia arriba, de abajo hacia arriba, todas, de abajo hacia arriba, las flechas. Hay que profundizar las causas y los efectos, es decir, hay que salir a consultar, a investigar. Los problemas no los podemos nosotros solucionar encerrados en 4 paredes desde nuestra oficina o desde algún laboratorio. Ahí tenemos un ejemplo de un árbol de problemas. Reitero, este ejemplo también les faltan las flechas hacia arriba, ¿no? Le faltan las flechas hacia arriba. Pero veamos la coherencia. Si el vehículo es viejo, entonces el vehículo va a estar en malas condiciones. Si el vehículo está en malas condiciones, va a haber accidentes. Si tiene un deficiente mantenimiento el vehículo va a estar en malas condiciones. Me puede generar un accidente. Si los conductores son imprudentes, me pueden generar accidentes. Si las calles están en mal estado, también me puede generar un accidente. ¿Qué me ocasiona ese accidente? Que haya pasajeros heridos o muertos, que me permita llegar tarde porque el carro se quedó dañado. Y en general, hay pérdida de confianza en ese tipo de transporte. Ahí tenemos otro ejemplo también. Ahora utilizando la espina de pescado. Tenemos ahí un ejemplo de la matriz CDU. ¿Qué significan las siglas C, D y U? La C significa categorías, que no son más que las variables. La D son las dimensiones. La I son los instrumentos con que usted va a levantar la información. Y la U es la unidad de análisis. U es la unidad de análisis, es decir, a quiénes y en qué lugar. Miren, parto de la matriz CDU y logro armar mi árbol de problemas. Tengo las categorías, tengo mi causa y tengo mis efectos. Ahí tenemos otra manera. Si lo quieren hacer con cuadritos, aquí pongo en el centro el problema central, en la parte baja las causas y en la parte superior los efectos. Siempre se recomienda que analice variables por variables o categoría por categoría de acuerdo a las 5M. Es decir, ¿hay algún problema de mano de obra? ¿Hay algún problema de materiales o recursos? ¿Hay algún problema de medición? ¿Hay algún problema de maquinaria? ¿Hay algún problema de métodos? Entonces, miren, se les hace mucho más fácil y de esa forma, aquí yo tengo este ejemplo. Tengo problemas de mano de obra, tengo problemas de métodos, 2 problemas de métodos tengo. Causa 1, causa 2, causa 3. Efecto 1, efecto 2, efecto 3. Problema, adolescentes embarazadas. Adolescentes significa que están entre 12 y 15 o 16 años. ¿Qué pasa con la mano de obra? Desconocen sobre los métodos anticonceptivos o hay un escaso desconocimiento. Métodos en los centros de enseñanza es insuficiente la capacitación de educación sexual. En la casa también es insuficiente o nulo el diálogo sobre la educación sexual. Si me sale embarazada, ¿qué pasa? Lógicamente va a tener conflictos familiares, podría tener el riesgo de un parto prematuro, y un parto prematuro me puede establecer un recién nacido con bajo peso o enfermo. Miren, y lo puedo delimitar. Mi problema dice que el campo es de la salud pública, del área de ginecobstetricia,
Los aspectos son de embarazo en jóvenes adolescentes. El tema, embarazo en jóvenes adolescentes, problema central, índice de embarazada, ¿en dónde? Sí, entonces yo establezco todo, esto me permite delimitar. O lo puedo delimitar gráficamente, miren, ¿ven? Parte del problema y se me va ampliando como una especie de onda. Yo tengo que evaluar un problema, tengo que ver si está delimitado, tengo que ver si está descrito con claridad, si es evidente, si este es concreto, si el problema es relevante, si es original, si está delimitando el contexto, si es factible de solucionar, si identifica proyectos de solución esperados y si identifica las variables. Bien, queridos alumnos, de esa manera estamos dando por finalizada la clase de hoy. Esperamos haber aclarado más las dudas que ustedes tenían, más que todo en su ejercicio de carrera profesional. Reitero, combinen el enfoque de investigación con el enfoque profesional a servicio de sus clientes. Si hay preguntas, si hay dudas, estamos prestos a solucionar. Agradeciendo nuevamente a los 17 participantes que ya tenemos en este momento. Esperemos que las fotografías no solamente hayan sido conexiones para decir sí me conecté, sino que hayan estado, más que escuchar la clase, aprender de las experiencias, porque los libros muchas veces no nos dicen todas estas situaciones. Y más que todo porque deben prepararse para su futura vida profesional. Ya están casi a mitad de camino, ya están madurando sus conocimientos y más que todo su preocupación para poder desenvolverse como profesionales. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de hacer el cierre, señores estudiantes? ¿Hay dudas, preguntas? Recién se acaba de conectar uno. Bien. Gracias, muy amable, que tengan un lindo día, nos vemos la próxima semana. No olvidarse de las tareas, por favor, vayan desarrollando. Que tengan un lindo día, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Hasta pronto. Las clases se les están subiendo, las clases grabadas en vivo se les está subiendo al canal de YouTube. Y también tienen las diapositivas en el canal de YouTube en formato MP4 y en la plataforma del Team tienen en formato PDF. Ahí la encuentras, María Jesús. Bien, que tengan un lindo día. Hasta pronto.